receso que estamos de reunión, pues llega el momento de la predicación, la exposición de la palabra de Dios, y vamos a orar también por ello. Vamos a rogar al Señor que Él nos guíe en este tiempo de compartir, de exponer su palabra. Abren, hermanos, la palabra de Dios en Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 1 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Y se pueden sentar los hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Palabra bendita, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu aplique tu palabra en nosotros. Nos guíe, descubra una vez más el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo a través de estas líneas. Te damos gracias por ello, por tu pueblo aquí reunido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo había titulado esta predicación, que va a costar una serie, no sé, una serie continua va a ser complicado porque son 40 capítulos de Éxodo, pero lo mismo va a una serie alterna sobre el Éxodo, ¿no? En este contexto de salvación de Dios que todos conocemos, de esta liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, y el trato de Dios a través de los años en el desierto con su pueblo.
Y creo que es interesante y es bueno porque nos va a enseñar más que a ver nuestros defectos y nuestro pecado, nos va a enseñar a ver el trato de Dios con el hombre, el trato de Dios con su pueblo, su compasión, su misericordia, su piedad, su paciencia, su gloria, todo lo que comprende a Dios, ¿no? Ya nosotros nos conocemos, pero nuestra obligación es conocer al Dios que adoramos y que amamos. Es nuestra obligación. Por lo tanto, Éxodo 1:1, 22, yo titulaba el sermón, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. El apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 4, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso es una verdad como un templo. Dios es veraz, Dios cumple todo lo que promete, pero nosotros somos muy débiles. Nosotros flaqueamos muchísimo. Nosotros a veces tenemos una fachada, hermanos, que se cae, que no es lo que en el interior se produce, es una fachada agrietada, sucia, vieja, deteriorada y que tarde o temprano cae si no es por la gracia de Dios. Por lo tanto, aquí vemos un Dios poderoso, un Dios con un plan eterno que lo ha llevado a cabo a través de todos los siglos y que en una ocasión llamó a un pagano, Abraham, de Ur de los Caldeos, le hizo una promesa y esa promesa está cumplida, se está cumpliendo y se cumplirá hasta los términos del mundo, hasta que termine nuestras vidas, hasta que se termine y se consuma todo el plan de Dios en Cristo a través de los siglos. Y aquí, sobre todo, se relata ese extenso tiempo de aflicción de los israelitas en Egipto. Versículos 1 al 7. Dios cumple esa promesa a Abraham, lo vamos a ver. Que por cierto, Abraham es abuelo de Jacob, todos lo saben. Abraham es abuelo de Jacob. Y aquí dice que entraron después de que José fuera gobernador de Egipto, que es una historia que todo el mundo conoce. José fue vendido por sus hermanos a Egipto, lo difamaron. La mujer de Potifar hizo una trampa, lo difamó, él fue a la cárcel porque lo acusaba de que la había querido abusar de ella. Él se llevó varios años, ahí fueron un copero, un panadero, sabéis toda la historia, ¿verdad, hermanos? José perdona a sus hermanos, finalmente, porque estaba dentro del plan de Dios, para que su pueblo prevaleciese, para que su pueblo siguiera viviendo, porque había gran hambre en la tierra de Jacob, y ellos tuvieron que ir a Egipto, y José se encargó, hermanos, con la sabiduría que Dios le había dotado, se encargó de llenar los graneros de Egipto, y pudo mantener al pueblo de Dios, no solo al pueblo de Dios, sino a todo el pueblo de Egipto, a todos los paganos que allí existían. Una verdadera bendición y un plan maravilloso del Dios eterno. Y por eso el pueblo de Dios sigue y siguió subsistiendo. Entró en Israel, dice aquí, estos son los nombres de los hijos de Israel, versículo 1 al 7, donde Dios cumple su promesa a Abraham. Entraron en Egipto con Jacob, cada uno dice que entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín. Ya sabéis que el Señor vino de la tribu de Judá. Vemos la cronología en los evangelios también, ¿no? Donde Dios ha preservado a través de los siglos, desde Adán hasta José, padre de Jesús, a todas las generaciones. Un plan, hermanos, indestructible, un plan que no puede ser frustrado por el hombre. Por lo tanto, aquí entraron, dice aquí, todas las personas, todas las tribus de Israel, todas las personas del siglo 5 que le nacieron a Jacob, fueron 70. Y José estaba en Egipto.
Dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Dice que se llenó toda la tierra de israelitas, hermano. Aquí ven que se cumple esa promesa hecha a Abraham en Génesis 12, 2, 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El evangelio, hermanos, proclamado allí mismo en ese llamado a Abraham. Dios iba a bendecir la tierra, en la simiente de Abraham. Y vemos que comenzaron 70 hombres entrando en Egipto, pero después se multiplicó. Las cifras rondan entre, algunos eruditos dicen, entre 2 y 3 millones de judíos, hermanos. Tremendo. La promesa llevada a cabo por Dios a Abraham se cumple. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ese es nuestro Dios. Esa es la verdad. Lo que Dios le dice a Abraham, lo que Dios le promete, lo está llevando a cabo. Ahí está el resultado. De 70 a millones. Haré de ti una nación grande, glorioso, hermanos. Pero esta bendición se presenta ahora como una amenaza para los egipcios en los versículos que vamos a ver. Y estos comienzan a oprimir, a dominar, a abusar de manera terrible al pueblo de Dios, hermanos. Versículos 8 al 14, que yo había subtitulado El exterminio planeado fracasa. A más opresión por parte de Faraón, milagrosamente más crecimiento, hermano. Y por supuesto, Dios está, como sabemos, detrás de todo esto. Está claro. Está claro. Fijaos lo que dice los versículos 8 al 14. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Estos reyes que comenzaron, ¿verdad?, años después o siglos después de José, se olvidan de José. Somos, por naturaleza, olvidadizos. Es la realidad. Pero Dios no se olvida de nada, hermanos. Dios tiene una memoria. Nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida absolutamente de nada. Ni de una coma, ni de una tilde, de todo lo que Él ha dicho, de todo lo que Él ha prometido. Dios cumple sus promesas siempre, hermano. Y dice que el pueblo de Israel, el faraón decía, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con Él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra también se unan nuestros enemigos y peleen contra nosotros y seamos exterminados, ¿no? Nosotros. Por lo tanto, vamos a poner sobre ellos una gran carga. Comisarios de tributos que los molesten. Edificaron también ciudades para almacenar todo lo que le iban a quitar a ellos. Cuanto más los oprimían, dice el versículo 12, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios estaban temiendo al pueblo, a los hijos de Israel. Dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con mucha dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, en hacer ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio al cual los obligaban con rigor, hermano. Pero cuanto más los oprimían, más crecían, más se multiplicaban. Este plan llevado a cabo por Faraón, ¿verdad?, es un plan fracasado. 430 años de opresión, hermanos. 430 años de opresión
de dureza, de servidumbre, y a pesar de ello, la palabra de Dios enfatiza que el pueblo de Dios se multiplicaba. Ahora bien, ante tales acontecimientos, ante tantos siglos de servidumbre, de dureza, de amargura, ¿qué creen ustedes que se preguntarían esos israelitas? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde quedaron sus promesas? Eso ocurre hoy día. Parece, para algunas personas parece que Dios no, como que no responde, como que no está ahí. ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde han quedado todas las promesas que el Señor nos ha hecho? 430 años de silencio. ¿Creemos eso? ¿Sabéis que para Dios un día es como 1000 años? Para nosotros esperar 5 minutos en la cola de la farmacia se nos hace un mundo. Nos inquietamos. Si vamos al médico, no puedo esperar. A mí me llama la atención porque a mí, con todo el respeto, me compran muchas personas que ya están jubiladas y todo, y no sé por qué van con tanta prisa. Sinceramente, es que no lo sé. Qué inquietud, pero si si ya no hay nada que hacer, ¿por qué tanta prisa, verdad? Queremos todo al instante. A veces vemos una moto, un coche, un algo. Como no nos frena mi mujer, como no nos frena tu mujer, como tu mujer no te frena, te compra la moto, te compra el coche, el traje que te gusta. Somos así, por naturaleza, hermano, inquietos, ¿verdad? Vamos a comer a algún sitio y aquí la comida ya en el plato. Un vuelo, estoy oliendo a comida, pero es que lo quiero ya. Somos así, pues imaginaos 430 años, 4 siglos casi y medio, hermanos, siendo afligidos. No era para coger y decir, tiramos la toalla. Se acabó. 430 años oprimidos, abusados, literalmente machacados, hermanos. Pero ellos sabían, y nosotros sabemos, hermanos, que detrás de tanta aflicción, detrás de tantas cosas que nos ocurren, Dios está detrás. Amén. Dios está ahí. Amén. Dios no va a permitir que ningún hombre, nada, le anule su plan con su pueblo, nada. Las guerras de Trump, la política del que sea, nada va a anular el plan de Dios para con su pueblo, hermanos. ¿Qué es más importante? ¿La salvación eterna o una vida aquí de abundancia? De quererlo todo. De querer todo con facilidad, hermanos. A veces nosotros nos quejamos y no entendemos lo que esta gente pasa. No podemos ni imaginarnos. Todos tenemos nuestra historia. Pero la historia que aquí se cuenta es una historia terrible. De nuevo, años más tarde, 1250 años después aproximadamente, el imperio babilónico arrasa Jerusalén. Arremete contra el pueblo judío. Los asirios contra las tribus del norte. Todo queda arrasado, hermanos. El resultado de esto son 70 años nuevamente, ahora 70 años de cautiverio en Babilonia, hermanos. Pero nuevamente Dios actúa. Dios no se queda quieto, Dios no está en silencio. Dios está presente, hermanos. Dios ha estado aquí cuando hemos cantado. Dios ha estado aquí cuando hemos orado. Jesús ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y Dios cumple lo que promete, aunque tú no lo cumplas. Dios sí cumple. Y
saben que salió de la boca del propio Nabucodonosor cuando ya está saliendo de esa depresión terrible que Dios lo puso hasta comer hierba, ¿lo sabéis? Se enalteció tanto, se creyó tanto, que Dios le envió, hermano, una depresión que lo puso a comer hierba como los animales. Y cuando Dios ya le permitió salir de esa de esa ansiedad, de esa depresión, de boca del Nabucodonosor sale aquí en el libro de Daniel estas palabras: tu poder, Señor, es sempiterno, y tu reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y tú haces según tu voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga tu mano y te diga ¿qué hace? Nadie puede detener el plan de Dios llevado a cabo por medio de su pueblo en Cristo Jesús. Nadie va a detener el plan del Señor. Absolutamente ningún acontecimiento, ninguna guerra, ninguna bomba nuclear, nada. Porque no hay nadie que detenga la mano del Señor y le diga ¿qué haces? Escrito está. Y Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios cumple sus promesas. A grandes rasgos, hermanos, mirando esta historia de la que estamos contando aquí del pueblo de Israel en el Éxodo, desde un panorama bíblico más amplio, podemos observar esa enemistad ya anunciada en Génesis 3:16, 3:15 y 16, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Faraón también a grandes rasgos puede tipificar, igual que Nabucodonosor, estos grandes imperios, como el hijo del diablo que persigue y que trata de demoler, de destruir completamente al pueblo de Dios, de donde vendría el propio Mesías, el Redentor de la humanidad. Hay una persecución constante. Si al diablo le valiera, dejaría estos bancos completamente vacíos. Te quitaría las ganas de adorar a Dios. El diablo te quita las ganas de estar aquí. Si le valiera, te enviaría al propio infierno, hermanos. Ese es el gran panorama divino. Alejar al alma, vaciar al alma de Dios. Pero como vemos, Dios está detrás de todo esto. Dios está al pleno control de todas las cosas, hermanos. Y podemos estar tranquilos. Dios preserva a su pueblo y Dios ratifica todas sus promesas que le hizo a los patriarcas, a Abraham. Todas las promesas que el Señor Jesús ha hecho. Todo está ratificado, guardado y preservado por Dios. Dios está plenamente al control de toda esta historia y Dios está plenamente al control de toda tu vida y toda tu historia y de todo lo que te ocurre. Y como el diablo a veces llega rugiendo como un león para devorarte, desganarte, demolerte, oprimirte, triturarte, destruirte. Eso es lo que está ocurriendo aquí, versículos 15 al 22. Otro nuevo plan y otro nuevo fracaso. Porque los planes de los hombres que chocan contra los planes de Dios no prevalecerán, hermanos. Jamás. Y dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Las parteras son las que asistían a los partos. Parteras, una de las cuales se llamaba Cifra, otra Fuá, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces mantenerla viva. Pero las parteras, dice aquí, versículo 17, temieron a Dios. Y ese es un buen principio, ¿verdad? Proverbios 1:7 dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Quien no teme a Dios es un verdadero necio, hermanos. Todo hay que decirlo.
porque en el temor a Dios está el principio del saber, del conocimiento, de la sabiduría. Por lo tanto, temamos, como aquí lo hicieron las parteras. Y ellas no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, ¿verdad? Las acciones sabias, nuestras acciones sabias, siempre traerán buenos resultados. Esas acciones trajeron buenos resultados y las acciones sabias que nosotros hagamos también traerán buenos resultados, ¿o no? ¿No dice el apóstol San Pablo que Dios nunca puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Es una ley. Todo lo que tú siembres, todo lo que yo siembre, eso es lo que voy a cosechar. Y dice el apóstol, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Gálatas 6:7. Qué buena actitud, qué buena acción de esa mujer. Temieron a Dios, es lo que dice la Escritura. Ellas temieron a Dios. Y qué importante es que nosotros temamos a Dios. Ocurra lo que ocurra. Venga lo que venga, hermanos. Confiamos como aquí confió el pueblo. Ellos estuvieron 430 años afligidos. Y confiaron en las promesas de Dios. Nosotros sabemos de lo que Dios es capaz o no. Tú sabes de lo que Dios es capaz. Tú sabes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú sabes de dónde el Señor te ha rescatado. Tú sabes lo que ha hecho con tus pecados. Lo ha tirado al fondo del mar. Tú sabes lo que su sangre preciosa ha hecho. Te ha limpiado de todo pecado, hermano. Tú sabes de lo que Dios es capaz. En los siguientes versículos, del 18 al 20, vemos y encontramos el resultado. Dios honra a los que le honran, dice la palabra de Dios. 1 Samuel 2:30. Dios honra siempre a los que le honran. Hay resultados cuando nosotros honramos al Señor, hermanos. Dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? A un nuevo plan. ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Las parteras le respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y dice que Dios hizo bien y que el pueblo volvió a multiplicarse y fortalecerse en gran manera por haber las parteras temido a Dios. Él prosperó su familia. Ese es el resultado. Cuando sembramos, bien, cosechamos, bien. Cuando caminamos en el temor de Dios, ¿verdad? Eso trae resultados. Dios prosperó esta familia. Prosperaría en abundancia, en comida, en materiales, no sabemos, ¿no? En hijos. Pero ahora viene el nuevo plan. Faraón manda a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. Solo preservar la vida de las niñas. A los niños hay que tirarlos al río, hay que matarlos. Nuevo plan de exterminio y nuevo fracaso, que ya veremos que en el capítulo 2, veremos con el llamado a Moisés, con el nacimiento de Moisés, veremos que este plan tampoco prospera. Por muy poderosos que los hombres se crean, los imperios, los ejércitos, sus planes no van a prosperar, no van a llegar más de lo que Dios permita. Esa es la realidad. La mayoría de los casos, hermanos, a veces nuestros planes fracasan. No llegan al punto que queremos. No llegan a lo que deseamos. Pero el plan de Dios en tu vida, conforme a su voluntad, siempre será un triunfo, un éxito. Siempre. Nuestros planes fracasan, pero Dios nunca fracasa con sus planes en nuestra vida. No ha fracasado. Nunca. Ahora bien, de esta historia, ¿qué conclusiones nosotros podemos sacar?
¿Qué podemos nosotros extraer de nuestro texto? En primer lugar, que Dios está al absoluto control soberano de toda la historia. Amén. Que lo que Dios promete, lo cumple. Dios cumple sus promesas. Dios le dijo a Abraham en Génesis 2:12 que haría de él una nación grande, que lo iba a bendecir y que en él también serían benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo lo aclara en el capítulo 3 de Gálatas. Dice, hermanos míos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Cuando uno promete una cosa y se tira para atrás, para Dios no está invalidado. ¿Se entiende? Puede estar invalidado para ti. Igual que cuando uno se casa con su esposa y hace un pacto de matrimonio, no podemos tirarlo para atrás. Cuando hacemos pacto con el Señor, una promesa, no podemos tirarla. Y aunque te tires para atrás, dice Pablo que ese pacto está ratificado y que nadie puede invalidarlo. Nadie. Y dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes de Abraham como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual, dice Pablo, es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, 430 años, dice Pablo, no lo abroga para invalidar la promesa. No, la ley no abroga la promesa por la fe de que Dios bendeciría a Abraham y de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La ley no lo invalidaba, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham, se lo concedió mediante la promesa. El pueblo de Dios, hermanos, a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia, con sus altos y sus bajos, siempre ha sido preservado por Dios, porque Él así lo ha prometido. Siempre. Y Dios siempre cumple, como digo, lo que promete. Y fue así, hermanos, de sus descendientes, su hijo Judá, nacería el Mesías, Jesucristo, el Señor, 1850 años después. ¿Y recuerdan 1850 años después de este éxodo lo que ocurrió con Herodes el Grande? Cuando el Señor Jesús nació. Cuando éste pensaba, ¿verdad?, que Jesús, el Cristo, sería una amenaza para su reino, que lo iba a despojar de su reino, de su reinado. Ahí ocurrió, Él ordenó nuevamente, ¿verdad? Miren otra vez los planes de los hombres. Ordena la matanza de montones, de miles, de todos los niños que nacieran en ese momento. El plan de los hombres, un verdadero fracaso. Pero el plan de Dios es llevarlo a cabo. Dios preservó la vida del Señor Jesucristo hasta llevarlo a la cruz, donde allí se consumaría la total liberación de la opresión que tú y yo sufríamos por medio del pecado y por medio del diablo. Amén. Amén. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano. Dios preservó a Cristo también en ese momento, porque el Señor era necesario que fuera a la cruz para que esa sangre te limpiara de todos tus pecados, te libertara de la esclavitud del pecado, rompiera las cadenas que el diablo había puesto a través de tu vida. A través de la cruz, hermanos, tú has dejado de servir al pecado para servir ahora a tu nuevo Rey, Jesucristo, que ha vencido y, como dice Colosenses, Él ha despojado de poder a todos sus enemigos. Él es el vencedor por excelencia. No hay plan que prevalezca, no hay plan humano que prevalezca sobre el plan de Dios, porque Dios siempre cumple todas sus promesas, hermano.
Dios no falla. Hoy día, como sabemos también, la Iglesia, aplicando esto, está expuesta a la persecución. Hermanos nuestros en Cristo no están cómodamente, hermanos. Están siendo oprimidos. Están siendo llevados al exterminio. En todos los rincones del mundo, hermanos. Pero Dios sigue adelante con su plan en Cristo. A pesar de todo, si vemos a través de toda la época la persecución de la Iglesia, la masacre que siempre se ha intentado hacer, el exterminio que se ha querido llevar a cabo durante la Edad Media, hermanos, con la Santa Inquisición, todo lo que ha ocurrido en la historia, hermanos, querer exterminar el diablo, la simiente, ¿verdad?, del enemigo, queriendo exterminar a la simiente de la mujer, hermanos, una persecución cruenta, jamás los planes del hombre han conseguido destruir o frustrar el plan de Dios. Porque Dios permanece firme en todo lo que promete, hermanos. A pesar de todo, el pueblo de Dios se ha seguido multiplicando, a pesar de los pesares, como en el Éxodo, se ha seguido multiplicando a través de toda la historia. Dios ha seguido salvando almas para su sola gloria, hermanos. Y nadie ha podido frenar el plan de Dios. Nadie. Y al igual que el Señor preservó a su pueblo de la opresión del faraón, Dios también hoy te está preservando a ti. Dios te preserva a ti, hermano. Dios te está cuidando. Quizás a veces nos hagamos preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí? Pero recordemos, hermano, el pueblo de Israel estuvo 430 años bajo presión absoluta. No sé cómo estás tú en tu vida hoy, pero sí te puedo garantizar que las promesas que Dios le hizo a Abraham van a ser cumplidas en tu vida. Dios te preserva a ti porque tú y yo somos un producto de la historia de Dios. Tú ya formabas parte, y te lo voy a decir, desde la eternidad, de su plan redentor en Jesucristo, según dice el apóstol Pablo antes de la fundación del mundo en Efesios 1, 4 al 7. Ya tú formabas parte de su historia, antes que el mundo fuese. Ya Dios estaba pensando en ti. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No se nos puede olvidar, hermano. Dios está al control, Dios sigue gobernando todo, absolutamente todo. Judas 1:24 dice, vosotros sois el pueblo de Dios guardados en Jesucristo por su poder. Sois el pueblo de Dios guardado en Jesucristo por su poder, porque Dios cumple siempre lo que promete. Y a pesar, hermanos, de que el pecado quiera esclavizarnos, Satanás quiera oprimirte, este mundo desea hundirte, Dios a través de sus promesas en Cristo siempre, hermano, hermana, te ha sacado a flote. Amén. Dios siempre ha levantado en alto tu cabeza. Nada ni nadie ha podido destruir tu fe. Nadie. Ninguna circunstancia ha podido quitarte, arrancarte la fe en el corazón que Dios plantó un día. Él siempre te ha llevado, según su palabra, siempre te ha llevado de victoria en victoria. Siempre. Aunque tú no lo creas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero en Cristo la victoria está consumada, hermanos. Nada ni nadie, como hemos visto en nuestro texto, nada ni nadie podrá anular ni atentar contra los planes que Dios está llevando a cabo contigo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y termino, hermanos. Un día, al igual que el pueblo de Israel, tras haber sido libertado del pecado, todos conocemos la historia, como Dios sacó, ¿verdad?, liberó al pueblo de Israel por medio de tantas plagas, ¿verdad?, lo liberó. Tras haber sido, nosotros, al igual que el pueblo, hemos sido liberados del pecado, libertados del pecado por la sangre de Jesús.
Y después, hermanos, de tu paso por el desierto de la vida, tú llegarás a la tierra prometida, como también le prometió Dios a Abraham. Tú llegarás a la tierra prometida, una tierra nueva, un cielo nuevo, hermanos, donde morará la justicia y donde reinará Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Por toda la eternidad, hermanos. Dios no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi pregunta es, ¿has venido ya a los pies de Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Realmente tú has puesto tu fe? ¿Tú has concentrado toda tu vida, toda tu visión en el plan de Dios, lo que Dios puede hacer a través de Cristo en tu vida? Si has puesto tu fe, verdaderamente esa fe ha operado por medio de su Espíritu un cambio en tu corazón. De amar a Dios con todas tus fuerzas, de amar a Dios con todo tu corazón, de alabarle, de adorarle, de hacer su voluntad. ¿Realmente ha ocurrido eso? ¿O eres un muerto entre los que viven? Óyeme, muerto, porque el día que el Espíritu de Dios penetre en tu corazón, vas a saltar, vas a vivir, vas a dar gracias, vas a llenarte del gozo de Dios, hermanos. Aún hoy estás a tiempo de ponerte a salvo de la opresión que este mundo, bajo la influencia del maligno y de la esclavitud y la muerte que el pecado trae, te oprime. Estás a tiempo hoy de ser salvo de esa opresión. ¿Cuántos años llevarás oprimido por el pecado, esclavizado? ¿Cuántos años estás andando ciego entre los que ven? Hoy tú puedes, por medio de la gracia del Señor, confiar en que es fiel, que Dios es fiel en sus promesas. Y hoy tú puedes recibir la libertad que únicamente puede proveerte el Hijo de Dios, Jesucristo, por medio de su muerte y de su resurrección. Y termino, hermanos, Dios va a cumplir lo que prometió. Dios siempre cumple lo que promete. Y un día Él le prometió a nuestro Padre, el Padre de la fe, ¿verdad? Que un día Él estaría junto a Él, que habría una nueva patria celestial. Y a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en sus promesas, al igual que Abraham, vamos a recibir la herencia eterna prometida en Jesucristo. ¿Quieres ser libre hoy de la presión del diablo? ¿Quieres ser libre hoy de la esclavitud del pecado? ¿Quieres confiar en las promesas de Dios? Ven hoy.